Arturo, gracias Sergio por permitirme estar aquí esta noche con ustedes y gracias sobre todo también al público del IPADE, a los empresarios para tener una sesión de reflexión, una sesión de diálogo de las cuales yo en lo particular también me siento muy enriquecido y bueno, pues agradezco la oportunidad. Trataré de dar sobre todo más tiempo para que podamos tener esta conversación, pero bueno, quisiera primero antes comentar algunas ideas. Siempre empiezo un poco con la conversación diciendo de que también es importante recordar o saber por qué estamos aquí y cómo al final del día estamos también en un movimiento internacional, que claro que el país tiene sus propias características, pero no dejamos de estar metidos en este movimiento de inconformidad, de molestia, sobre todo de un grupo muy importante de habitantes del mundo y también de México, pues que se sienten que se han ido quedando atrás, que se han ido rezagando y todavía peor, ¿no? Ese grupo de gente sobre todo siente pues que no nos importa a los demás, que no nos importa al resto. Yo sostengo que en los últimos años, los que quieran escoger 30, 40, 50, el crecimiento de la economía en el mundo ha sido espectacular. Tan solo hay que ver lo que hizo un país como China, que yo tuve la oportunidad de visitarlo en el año 85, 86, y ver lo que ese país ha hecho en estas décadas, y es una transformación brutal. Una transformación brutal, sí, con un régimen, obviamente con un régimen político muy cerrado, muy controlador, pero al final del día jugando al mercado y jugando al capitalismo, integrándose al mundo, y eso es lo que les permitió sacar algo así como a 400 millones de chinos de la pobreza. Los sacaron, por cierto, moviéndolos de las ciudades, moviéndolos al campo, obviamente buscando oportunidades de inversiones ahí, pero fue un movimiento del campo a las ciudades. Pero eso no es solamente en ese país, lo ocurrió prácticamente lo mismo en los países asiáticos. Hay que pensar en países como Corea del Sur, como el mismo Hong Kong, como Singapur. Singapur en el año 65, donde tuvo su independencia, en ese entonces el ingreso per cápita de los habitantes de Singapur era $1,000 anuales, el ingreso per cápita. Ahora andan alrededor de los $57,000. Y otra vez fue una visión de cómo en ese caso más claro lo tengo, porque acabo de leer el libro de Lee Kuan Yew de cómo pasar del tercero al primer mundo. Entre otras cosas fue cómo entender un cambio de época, cómo mientras otros países de la región estaban espantados de acercarse todavía justamente a los países de la colonia anterior, a los ingleses, cómo vamos a acercarnos a ellos y a los norteamericanos si nos estuvieron colonizando hace poco, entendieron su oportunidad, generaron incentivos para que llegara la inversión a su país, inversiones sobre todo de las empresas multinacionales, pero supieron jugar a que le fuera bien a su gente, una política muy agresiva de vivienda en Singapur, porque pensaba Lee Kuan Yew que era muy importante que sobre todo un país que estaba integrado, como está integrado, por gente de origen de China, gente de malayos, algunos de la India, todos menos de Singapur, cómo se podían sentir propios, cómo podían hacer que ese país lo sintieran de ellos, y dijo, pues que todo el mundo tenga una vivienda. Entonces, toda la gente en Singapur tiene vivienda. Entonces, en fin, son años en donde ha habido un crecimiento espectacular, donde los diferentes factores que veamos, ha habido mejora en términos del nivel de vida, mejoras en términos de expectativa de vida. En los años 50 en México, por ejemplo, creo que la expectativa de vida era algo así como 45 años, en los años 50. Y hoy traemos expectativas de vida de alrededor de 77, 78 años. Y seguramente muy poco los habitantes que nazcan en nuestro país, como en otras partes del mundo, serán 100. El número de años de escolaridad, si bien reconocemos que pueden ser mucho mejor la calidad de la educación, pues también ha pasado algo así como de 4 a 8 años a cerca de 9 años de escolaridad. Y así podríamos hablar de muchos indicadores, de mejoras, cosa que lamento yo que en general mucha gente haya caído más bien en esta visión de que no, bueno, sí es un mundo terrible, estamos del cocol, no podrían estar las cosas peor. Yo siempre decía, no, sí se pueden estar peor. Y en fin, sin embargo, hay que reconocer que en este mundo también ha habido muchas transformaciones económicas en las cuales ha hecho que muchas personas se vayan rezagando y se vayan quedando atrás. Ya vivimos en la economía del conocimiento, una economía
donde justamente compites a partir de lo que sabes. No es tan importante, hace mucho que no lo era, pero ya no son tan importantes los recursos naturales, no siempre ya es tan importante que claro que cuenta la ubicación geográfica, pero lo que cuenta es lo que sabes. Y sobre todo una economía digital que ha venido también contribuyendo a la automatización de muchos procesos, a la sustitución de personas por máquinas. Y pensemos en muchos trabajadores del sector automotriz que de repente se ven desplazados por máquinas. Tú puedes puedes producir muchos más coches con menos gente, puedes producir muchas más toneladas de acero con menos gente, puedes producir muchos más alimentos con menos gente. Entonces, la productividad que finalmente también se ha buscado para competir en un mundo que es un mundo global, es un mundo integrado, pero precisamente para poder competir en el mundo, pues busca ser productivo. Y muchas veces, lamentablemente, la manera como se encuentra ser productivo, pues es, entre otras cosas, disminuyendo los costos de de obra y la gente. Pero esto se nos fue acumulando y lo que sí también se sabe y está ya documentado, pues que ha habido si bien el nivel de gente en su conjunto ha mejorado, prácticamente todo mundo ha mejorado, lo que sí es un hecho es que se han abierto las desigualdades. Y ya está muy estudiado y acreditado que el capital, pues es finalmente el que ha venido teniendo el mayor retorno, el mayor beneficio, y un tanto esto ha venido siendo a costa del trabajador y sobre todo del trabajador menos preparado. En un artículo de la semana pasada del New York Times hablaba, por ejemplo, de los trabajadores que trabajan en las empacadoras de carne, ¿no? Meat packers. Y decían algo así como, ya no sé si es la hora o el día, supongo que es el día, que ganaban algo así como, no, puede ser la hora, no, es el día, ganaban $36 el día en los años 80. Y varios años después, ese mismo trabajador o esa misma función, ahora se le paga $14. O sea que no solamente no ha habido una disminución en términos reales, porque haya habido inflación, ha habido una disminución en términos nominales. Ahí hay un muy buen ejemplo de que esa profesión, esa actividad, ya no tiene la compensación ni la retribución que tenía hace apenas 20 años. ¿Cuántos trabajos están desapareciendo? ¿Cuántos trabajos van a desaparecer? Pensemos pues en el cartero, que todavía nos lo encontramos por ahí, pero ya tienes el email y tienes el WhatsApp y tienes el Telegram y tienes tantas otras maneras a través de las cuales comunicarte. Todavía es increíble que aparezca en alguna oficina de la Ciudad de México, me encontré el otro día, un elevadorista, pero pues ahora que estamos hablando además de elevadores inteligentes, y ahora que además con el coronavirus parece que muchos elevadores se van a cambiar de piso a través de cómo lo pises, en donde ubiques el pie. Pensemos en el trabajo de las secretarias o de los asistentes, que durante muchos años, sobre todo en Estados Unidos, fue la manera donde muchas mujeres se podían empezar a incorporar en una fuerza laboral, a pesar de que todavía muchas de ellas no tenían una carrera, una licenciatura, pero bueno, tenían esa preparación y eso permitió a muchas personas que se incorporaran a la fuerza laboral y sobre todo a contribuir al gasto en las familias. Pensamos en todos esos trabajos que se están viendo amenazados y eso es exactamente lo que también a mucha gente tiene hoy en día molesta, con miedo, con ansiedad, con preocupación. Y es en ese escenario, bueno, y otra cosa que yo le atribuyo también un peso muy importante, pues es la presencia de las redes sociales, porque también ha habido una cierta actitud de muchos de ostentación, de enseñar lo que se tiene, de lo bien que se vive. Y entonces, repito, aunque muchas personas hubieran avanzado en términos absolutos y hubieran mejorado, en términos relativos se van quedando atrás. Y ese escenario, esa situación que pasa a ser dramática para muchos porque simplemente no encuentran trabajo, y el trabajo yo pienso que no solamente es una fuente de ingreso, es una fuente de dignidad de los seres humanos. Tú tienes un trabajo, tienes una actividad, te permite un ingreso para mantener un tren de vida, para tener un estándar, pero sobre todo te permite tener un rol en la sociedad, te permite tener reconocimiento. Y entonces el que tiene dificultades para mantener su trabajo, lo pierde o no lo encuentra, no estamos nada más hablando de un problema de sustento, estamos hablando de que esa persona no siente un reconocimiento de parte de la sociedad. Y se van transformando los sentimientos primero de este golpe, después de un tema de envidia, de coraje y hasta un deseo de venganza. Temas analizados por una psicóloga americana
en un libro muy bueno que se llama La monarquía del miedo. Cómo las personas, en la medida en que sienten que otras personas tienen lo que pensaban que les correspondía y no están en condiciones de poderlo alcanzar, entonces viene incluso ese sentimiento de la envidia o de la venganza, en donde poco importa si tú vas a tener eso, lo que importa es que esa persona también se va a ver afectada. Y en esta vulnerabilidad social es donde yo creo que muchos sectores muy importantes de la sociedad, numéricamente hablando, por su vulnerabilidad, es que son mucho más susceptibles al discurso populista, al discurso salamero, al discurso encantador, un poco de empatía. Yo, lamentablemente, va uno después descubriendo que es falsa empatía, ¿no? Esta idea de yo estoy contigo, yo sí te entiendo, yo sí estoy a tu lado, y después pues ir construyendo a partir de un sentimiento ya natural de envidia y de molestia y mira, ellos te lo han hecho y ellos lo han provocado y por eso tú estás así, y estamos un poco en ese mundo. Una buena parte, yo creo que de esto es la explicación de las elecciones en los Estados Unidos, una parte muy importante de las elecciones que tuvieron, por ejemplo, también en Brexit, donde los jóvenes ingleses, los que en un principio se verían más beneficiados de la globalización y sobre todo los habitantes de Londres, pero sobre todo los jóvenes, no salieron a votar porque pensaban pues, que no era relevante, que no era importante, y quienes acabaron saliéndose o pidiendo salirse del Reino Unido, pues fueron justamente este grupo de personas que vivían en los pueblos, en el mundo rural, en la industria del acero venida a menos, en la industria del carbón venida a menos, en la industria de autopartos venida a menos. Son, yo digo a veces, quienes menos futuro tienen, los que están decidiendo sobre el futuro, sobre todo de las generaciones más jóvenes. Yo creo que una muy buena parte de eso también es la explicación en México, un país en donde yo estoy convencido de que ha habido avances, avances que a veces no los valoramos porque también vemos los avances de otros, y tampoco valoramos lo difícil que es crecer en un país también con tantas desigualdades hasta de origen, de formas de pensar, de ver el mundo y de población. México en el año de 1950 éramos 25 millones de mexicanos. Ahora que está tan de moda convocar e invocar al presidente Juárez, leía en un artículo otro día que en ese entonces éramos 8 millones de mexicanos. Y no es lo mismo mejorar el estándar de vida de un país cuya población más o menos se mantiene estable, a mejorar el nivel de vida de un país con estos crecimientos que tuvimos en México prácticamente hasta los 70, crecimientos cercanos al 3% anual, brutales, enormes, y aún así cómo crecer. Yo sostengo que en México no ha habido un crecimiento mediocre, más bien ha habido un crecimiento tremendamente desigual. Tienes estados de la República como Querétaro, con un crecimiento del 5% anual durante los últimos 25 años, y tienes un estado como Oaxaca o como Chiapas con crecimientos 5 veces menos, o incluso hay estados de la República que durante ese momento, ese periodo, tienen un crecimiento negativo. En México ese es el problema, más bien la enorme desigualdad, entre otras cosas, de los crecimientos regionales, que en parte te dan un promedio malo o insuficiente y también te dan niveles de pobreza altos. En México, de acuerdo a las últimas encuestas, las del 2018 o más bien de Coneval, la proporción de mexicanos bajo bajo la línea de pobreza o bajo la condición de pobreza, porque la pobreza se mide si estás debajo de la línea de pobreza y tienes cuando menos una carencia. En el caso actual es el 42% de los mexicanos, que es algo así como 50 a 52 millones de personas. Sin embargo, yo sostengo, a partir de esas cifras, pero cada quien puede tener una visión diferente, que México no es un país, o no lo era antes del coronavirus, no lo es un país mayoritariamente de gente bajo la línea de pobreza, sino sobre todo es un país de clases medias, de lo cual hablamos muy poco, de lo cual lo reconocemos muy poco, y de lo cual yo creo que es un problema porque al final del día son las clases medias las que acaban moviendo a un país, son las clases medias las que son más exigentes y más demandantes porque también quieren mantener su status quo y quieren mejorarlo, son también aquellas que políticamente son más inquietas y más independientes, más difícil de que estén sujetas a una actitud clientelar. Bueno, estábamos en ese mundo y esa es parte de la explicación
de por qué en México también la población votó por otra opción, una parte muy importante de este movimiento internacional mundial del tema de la desigualdad. Y claro, hay que reconocer que yo creo que teníamos cuando menos dos elementos también muy claros en México. Una crítica sobre el tema de la inseguridad, que en México ya se ha vuelto una enfermedad crónica, no la hemos podido resolver, no la hemos podido atender y lamentablemente seguimos ahí. Y también hay que reconocer un hartazgo contra los temas y algunos excesos de corrupción. En algunos estados de la República llegaron verdaderamente a niveles ofensivos y toda esta combinación es la que hizo que mucha gente, yo creo que hiciera dos cosas. Una, que llegara realmente a la convicción de que estábamos terribles, de que no podíamos estar peor, cosa que claramente la realidad va probando que siempre se puede estar peor. Y la otra, que yo creo que esa parte está bien, que es también utilizar a la democracia como un voto de castigo, como un voto de esto ya no me gusta, vamos a votar por otra cosa diferente. Ahora estamos en eso y lo que yo veo con preocupación, y antes de hablar de coronavirus, pues es que la propuesta por la que se votó en realidad tenía, yo creo que una muy buena narrativa de campaña, un muy buen discurso, ¿no? Pero evidentemente, pues no había plan de acción después, no había un plan de gobierno, porque tú no puedes avanzar en una economía, en un país, solamente polarizando a la gente, más bien eso tiene el efecto contrario. Cuando tú polarizas y tú estás constantemente enfrentando unos con otros, pues entre otras cosas se va generando una enorme desconfianza y se va generando una enorme inseguridad y un ambiente de preocupación. Pero la otra también, creo yo, que, y digo de esto, dedicaré 2 minutos, no ha habido además una comprensión del mundo en el que vivimos. Un mundo, repito, que es la economía del conocimiento, de la economía digital, en donde hoy las empresas más importantes del mundo, las más grandes, no existían hace 20 años. Los Facebook, los Amazon, los Uber, los Airbnb, estas empresas que existen ahora, sobre todo pues, a partir del invento del Internet. Y a partir de eso surgen todas estas actividades, pues porque hubo un desarrollo en el chip, si puedes procesar información, almacenarla, divulgarla y todo de manera más eficiente, más barata y más segura. Y surgen una serie de empresas, repito, que no existían y que si hoy en día las comparamos en términos de valor de mercado contra el valor de mercado de la industria petrolera y energética, no, pues muchas veces por arriba. Obviamente tiene que ver con que tenemos hoy en día precios del petróleo más bajos, pero tiene que ver con que estas otras empresas están produciendo mucho más valor, más grande que la industria automotriz, que tradicionalmente eran las más grandes. De hecho, hoy en día pareciera ser que estas empresas de Internet pues van a ser las que van a acabar absorbiendo a las industrias automotrices y muy probablemente estamos hablando de computadoras con ruedas. En fin, este mundo tan diferente, y parece que lo enfrentamos desde México, pareciera en serio que es adrede o broma, justamente con propuestas fracasadas del pasado. A ver, ¿cómo? En un momento donde cada vez hay más conciencia sobre el cambio climático, sobre la gravedad de la temperatura que está aumentando en la Tierra, cómo vamos en el mundo, estamos atrasados con respecto a los compromisos, y en ese momento la gran propuesta de nuestro gobierno es vamos a apostarle a Pemex, además sobre todas las empresas, vamos a apostarle a Pemex y al petróleo otra vez para que se vuelva una herramienta y un motor de desarrollo. Más hay que ubicarse que a finales de los 70, principios de los 80, Pemex, y lo tengo más claro en términos de exportaciones que de valor del PIB, Pemex llegó a representar algo así como el 75% de las exportaciones del país. Y precisamente porque después hubo un tratado de libre comercio y porque hubo una transformación de nuestra economía, es que hoy el petróleo no representa más del 6%, bueno, seguramente menos, el 6% de las exportaciones. ¿Qué quiere decir? ¿Que nada más se cayó el petróleo? No. Quiere decir que crecieron muchas otras industrias y muchos otros sectores, entre ellos incluso el agropecuario, que están pudiendo ser competitivos a nivel internacional y que están generando divisas y que están generando empleo y que nuestra economía se despetrolizó porque había que despetrolizarlo. Ah, no, pues ahora la gran iniciativa y la gran propuesta es vámonos a apostarle a una empresa que claramente, la verdad, casi yo diría que dicho por algunos de sus directores, no tiene arreglo, no tiene arreglo.
¿Y cómo? ¿Entonces le vamos a poner los mexicanos dinero malo ahí y ahí es donde le vamos a apostar? Pues parece que sí. O por ejemplo, yo creo que se ha hecho un esfuerzo importantísimo en México, por ejemplo, por citar un caso, de separar las decisiones y la organización de las elecciones de parte del gobierno y hacerlo por una entidad ciudadana. ¿Por qué? Pues porque siempre hay este conflicto de interés entre el gobierno manejando una elección, ¿no? Y cómo no tratar de incidir en esos resultados. Bueno, pues México ha pasado por el IFE, ahora por el INE, de organismos independientes, y ahora pareciera que hay la enorme tentación de regresar al pasado. Pensando un poco estos temas, quizá en algunos casos hemos exagerado y también hay que reconocerlo y hay que analizarlo, pero también ha habido esta intención de tratar de ir generando algunas instituciones más independientes del Ejecutivo, entre otras cosas, para ponerle contrapesos al Ejecutivo, ¿sí? Para que cuando llega un presidente no pueda hacer exactamente todo lo que quiera, para que de alguna manera haya instituciones que funcionen como equilibrios. Pues parece que la gran propuesta innovadora también es, van para atrás estos equilibrios. Entonces, lo que yo veo con enorme preocupación es que en lugar de cómo le entramos a esta economía digital, a esta economía del conocimiento, a esta modernidad, qué sistema educativo es el que requerimos, con qué habilidades para que nuestros jóvenes puedan realmente subirse a la economía del conocimiento. ¿Qué estamos haciendo en nuestro sistema energético? No solamente para que seamos responsables ambientalmente hablando, sino para que garanticemos que todos los mexicanos tengamos energía suficiente y a los precios más competitivos. Porque ahora, a diferencia del pasado, ahora sí puedes, a partir de la energía solar y a partir del viento, puedes producir energía a precios muy competitivos, renovable y limpia. Oye, es que nos encontramos unos contratos que estaban privilegiando. Sí, fíjense que sí. En el mundo es absolutamente normal que cuando algo se considera positivo, muchas veces el gobierno da un incentivo o da un subsidio para que eso ocurra. Y así fue que algunos contratos de los años anteriores se les dieron ciertos incentivos pues para competir y poder incentivar la generación de energías renovables. Y claro que como las CFE es del Estado, pues el Estado puede decidir si el subsidio lo da no cobrándole ciertas tarifas vía la CFE o si el subsidio se lo da a través de una vía presupuestal. Ah, no, ese es un gran pecado porque a la luz de la nueva moralidad, eso no funciona. Entonces, lo que a mí me preocupa es que estamos viendo una visión anacrónica, que precisamente fue una visión que en su momento fracasó, esa visión estatista de finales de los 70. Esa fue la visión que fracasó y pareciera ser que, pues, que se desplazó durante muchos años, pero nunca se extinguió. Y encontró la oportunidad y encontró la coyuntura para regresar esa visión desplazada, que repito, en su momento había fracasado, pero bueno, pues ahí está otra vez. Y en parte penetra esa visión por esta narrativa que se le hace a esta gente que se ha venido quedando atrás. En muchas reuniones, y ahorita que platiquemos van a ver que no va a ser la excepción, en muchas reuniones la gente pregunta, pero ¿y qué hacemos? Bueno, hago dos comentarios más antes de pasar ahí. Estábamos en eso cuando ya la economía el año pasado ya había decrecido, ya tenía un crecimiento ahora sí ya de menos 0.3%. Eso no fue porque hubo una crisis internacional en el mundo, eso no existía en el mundo, al revés. Eso no fue porque los Estados Unidos estuvieran creciendo menos, tampoco es cierto. Eso fue simplemente por heridas autoinfligidas y sobre todo desde mi punto de vista por un golpe a la confianza. Porque hay quienes todavía no entienden que, incluso fíjense lo que voy a decir, creo que a veces es mejor mantener alguna cosa a veces que se considera hasta un tanto injusta, pero dar la certeza de que no se cambian las reglas del juego cuando llega alguien al poder. El caso para mí más evidente fue el del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el nuevo, que se estaba construyendo, y sin ninguna justificación, sin ningún análisis, sin ningún costo-beneficio, sino más bien como una expresión de fuerza y de voluntad, se suspendió. Una cosa que nos va a salir no solamente carísimas en términos de intentar hacer un parche nuevo, lo que ya se le había invertido, pero lo más grave
el golpe a la confianza en el país. O sea, tú no inviertes en un país a largo plazo cuando tú te das cuenta que te llega un gobierno y puede echar para atrás tu inversión. Y piensan en lo que quieren. Piensan en un aeropuerto, pero también piensan en una carretera, que normalmente son concesiones a 20, 25, 30 años. Piensen en un hotel, donde tienes que tener cuando menos 6, 7 años para que recuperes tu inversión. Piensen en cualquier inversión que prácticamente rebase la vida de un sexenio, si la vas a hacer en un país donde ya te quedó acreditado que te pueden echar para atrás tu inversión. Hoy en un artículo muy interesante de Macario, en el Financiero, decía que una de las cosas que hizo el TLC es que le disminuyó el nivel de riesgo al país. O sea, México está en la América Latina tiene, en general, siempre ha tenido muchos altos y bajos. Esa desconfianza aumenta la prima de riesgo del país, y por lo mismo, el argumento de él era, para venir a tener aquí inversiones más riesgosas, te piden un retorno más alto, y el argumento de él era, en parte por eso tenemos salarios más bajos. Dijo, el NAFTA lo que vino a hacer es vino a dar certeza, por lo menos en la parte internacional. Y nosotros podemos tener un NAFTA renovado, que es otra cosa que yo creo que no entiende este gobierno. El TLC no va a impactar demasiado para bien si el gobierno insiste en cuestionar la legitimidad de inversiones que se hicieron hace años, el respeto al Estado de Derecho. No va a servir de mucho este TLC que se está renovando y creo que entra en vigor en estos próximos días, si el gobierno todos los días se encarga de mandar la señal de que no importa, yo me salto el Estado de Derecho. Bueno, la pandemia, pues ya era lo único que nos faltaba, aunque creo que después se sumó el temblor y lo que vaya a llegar en estos días. Y lamentablemente ahí también creo yo que el gobierno no ha lucido, no ha destacado por sus luces, porque tiene esta idea de que a las empresas no hay que apoyarlas. Y esta idea de que pareciera ser que todos los empresarios en México, todos por definición han de ser grandotes y abusivos. Cuando hay en México más de 4,5 millones de empresas, microempresas, que es donde vive la gran mayoría, trabaja la mayoría de los mexicanos, pero bueno, también se resolvió condenarlas a que se rascaran con sus propias uñas, y por eso, lamentablemente, la caída de la economía de este año va a ser espectacular. Y ya empezó a pasar algo que a mí me preocupaba que fuera a pasar, pero se los adelanto porque va a pasar. Yo adelanto y pienso que va a haber también el inicio de la quiebra de varias instituciones de crédito, y eso es lo único que nos faltaba para que sí se nos venga una caída muy dramática. En parte tú, lo primero que tienes que hacer un caso así es apoyar a las empresas para que apoyen a los empleados. En otras partes del mundo los han apoyado con nómina, los han apoyado aplazando los impuestos, aplazando la seguridad social. No, aquí no. Aquí esas cosas pues no son, porque como en el pasado rescataron, ahora nuestro estilo es que nos amolemos todos, ¿no? Esa es la parte novedosa, ¿no? Pero no solamente se están perdiendo los empleos, más de 12 millones de acuerdo a las cifras que hizo el INEGI. Yo creo que existe un riesgo enorme que son la quiebra generalizada de empresas, y es mucho más difícil rescatar a una empresa quebrada que tratar de mantener a una que todavía está viva. ¿A dónde se van a emplear los nuevos los mexicanos que han salido del mercado laboral? ¿A dónde se van a emplear si las empresas se están quebrando? Y en serio, que precisamente estas personas que satanizaron el Fobaproa, pues pareciera ser que si se descuidan les toca a otro. Porque quiebras de empresas que no puedan pagar sus compromisos a los bancos, personas físicas que pierden su empleo y que por lo mismo no puedan pagar su crédito hipotecario, su tarjeta de crédito, su crédito al consumo, pues el dinero de los bancos tiene límite también, y el dinero de los bancos es de los mexicanos. Entonces lo digo porque también ya pasó hoy, todavía quizás es un banco no tan grande, pero ya pasó, ya hoy FAMSA, ya aparentemente ya la declaran en quiebra, el IPAP, y para mí, perdón que los diga, no es sorpresa. Tan claro veía yo el tema de lo que iba a pasar después del aeropuerto, como claro veo que pudiéramos estar en una quiebra generalizada de nuestra economía si el gobierno no reacciona. Entonces, ya para entrar a un diálogo, déjenme darles, ahorita las escribí, pero las he venido pensando, y por cierto también hay un libro muy bueno que seguramente muchos de ustedes ya han leído, se llama On Tyranny, muy mal título porque pues él da a entender que estamos viviendo épocas en donde
no tanto son gobiernos populistas o populares, sino más bien a veces son gobiernos autoritarios y tiránicos. Y un poco haciendo una reflexión a la pregunta típica que todos nos hacemos, ¿qué hacer? Yo quiero proponer, creo que salieron 10 o 11 puntos. No los voy a elaborar como ahorita, eso más bien lo platicamos sobre la marcha. Lo primero, tener valor. O sea, yo creo que hay que tener valor y asumir que estamos en un escenario difícil, pero hay que tener valor. Lo segundo, yo creo que hay que ser asertivos. Hay que decir las cosas que pensamos, idealmente hay que pensar lo que decimos, pero hay que decir las cosas que pensamos. Y hay que decirlas abiertamente, hay que decirlas en público, no hay que decirlas nada más en cortito y con nuestros amigos y en familia, y luego con los mismos de siempre. Eso no sirve. O sea, hay que pronunciarnos sobre las cosas que vemos y sobre las preocupaciones que tenemos. Hay que defender las instituciones, que eso viene en este libro. Las instituciones no se defienden solas, ¿sí? Y menos cuando tienes regímenes que tratan de atacarlas y tratan de disminuirlas. La COFESE, por ejemplo, que sí nos sirve una COFESE incluso más fuerte, para que trate precisamente de terminar con las prácticas monopólicas y los monopolios que existen en nuestro país, y que sí existen. Hay que defender al IFE, ¿no? Al árbitro. Si te capturan al árbitro, pues entonces el día de mañana, quién marca foul o penalty si es que hay algún abuso. Hay que defender al Poder Judicial, que yo quiero hacer un reconocimiento, porque muchos jueces en este país se han mostrado tremendamente valerosos, no solamente como lo han hecho en los temas del crimen organizado, y vaya que están ahí poniendo en riesgo su vida, sino que también lo han hecho para, en estos casos, dar suspensiones contra actos de la autoridad actual, sabiendo que vaya que reciben presiones, como pasó en el caso de los juicios del aeropuerto, donde hubo muchos jueces que en un principio otorgaron la suspensión, y ya cuando el gobierno vio que no podía, pues más bien a presionar, ¿no? Por la vía de la fuerza, cuando el derecho no funciona. Yo digo que hay que también formar comunidad, hay que irse agrupando, estas cosas no se enfrentan solos, y necesita una haciendo comunidad. Necesitamos reflexionar como lo estamos haciendo aquí sobre la situación del país. Después hay que fijar posición, y hay que fijar la posición de las cosas que se necesitan hacer y decirlas con respeto, pero decirlas. Lo peor que puede uno hacer es no decir. Lo peor que puede uno hacer es nada más consentir y dejar pasar, y no nos pasará, ¿no? No, sí nos pasará si no fijamos posición. Yo creo que también hay que platicar con nuestros colaboradores, con nuestros empleados, y razonar estos temas. Yo creo que más que entrar, y hay que ser muy cuidadosos, no es entrar en la polarización, no es criticar las decisiones de las personas, es razonar. Yo confío en la razón de las personas. Sé que hay mucha emoción muchas veces, y ahorita hago un comentario sobre eso, pero también confío mucho en la razón, y con los argumentos adecuados, y con los datos adecuados, y con el tono adecuado, yo creo que todos podemos ir concluyendo razonablemente qué nos conviene más como país. Yo creo que hay que también aprender, hay que hacer política, ¿sí? Este tema me gustó mucho, por ahí anda también circulando un videíto del Papa, que le preguntó a un joven y dijo, ¿usted qué piensa que hay que hacer? Dijo, hay que hacer política. Y política no implica, o sea, política es preocuparse de la cosa pública, de lo que pasa en una sociedad, lo que pasa en una ciudad, lo que pasa en un gobierno. Obviamente, ojalá que algunos incorporándose a partidos políticos, porque esa es la manera como profesionalmente actúas. Pero si no, incluso desde las organizaciones de la sociedad civil, pero con el ánimo de influir en la política, con el ánimo de generar políticas públicas, no con el ánimo solamente de denunciar, sino de querer influir sobre el curso de las cosas. Hay que manifestarse. Y yo creo que muchas veces habrá que aprender a manifestarse hasta en las calles, como ya se ha empezado a hacer y como lo ha venido haciendo también mucha gente. Y aquí hay una parte, hay que suscribirse, eso lo dice también el libro sobre la tiranía, es que hay que suscribirse a medios de comunicación. Hay que suscribirse a aquellos medios con los cuales nos sentimos identificados o que sentimos que dicen las cosas, porque esos ya empiezan a recibir menos apoyo del gobierno, obviamente, empiezan a recibir algunos menos apoyos de los anunciantes, y nos sirve una prensa libre, nos informa. Una prensa libre también evidencia las cosas que no están pasando bien en una sociedad, y también se vuelve un ente crítica del gobierno, es un contrapeso. En alguna época se le llamaba el cuarto poder, es un contrapeso. Pero como están pasando momentos más difíciles,
pues también se puede desaparecer el contrapeso. Y hay una parte que yo en lo personal quiero reiterar, que son épocas de empatía, son épocas de solidaridad. Esto que empecé yo hablando de que vivimos en un mundo muy desigual y con unas enormes diferencias en quienes tienen muchísimo y quienes tienen muy poco, eso sí se puede resolver, no solamente desde el ámbito de las políticas públicas, se puede resolver desde la acción de cada uno de nosotros, asumiéndonos responsable, corresponsable de otras personas. Y yo a esto le ando queriendo llamar un movimiento de adopta un mexicano. Adopta no en el sentido jurídico, no necesariamente en el sentido jurídico, no en el sentido literal, pero sí en el sentido de que es un compromiso a largo plazo. No es como cuando viene un huracán que salimos todos, apoyamos y damos apoyo y ayuda y luego nos replegamos. No es como cuando viene también un temblor donde salimos siempre, ayudamos incluso al levantamiento de escombros, a salvar vidas y luego nos replegamos. No, estamos en una emergencia en donde yo ya decía que ya teníamos a 50 millones de personas bajo la línea de pobreza más una carencia, y las estimaciones de Coneval es que puede aumentar la pobreza entre 6, 10 y he leído hasta 18 millones de mexicanos. Hasta para muchos van a vivir o ya están viviendo situaciones de hambre. Están viviendo situaciones donde tienes que decidir, pues que quizá para comer ya no puede la familia ir a la escuela ni acabar los hijos de educación que estaban teniendo. Entonces yo creo, y estoy convencido de ello, de que son momentos de empatía y donde aquellas personas que hemos tenido suerte, oportunidad y condiciones para con nuestro esfuerzo poder destacar, creo que estamos obligados, así me siento yo, de tender la mano a personas con el ánimo de qué, no con una actitud paternalista, como he leído por ahí en algunas, afortunadamente pocas expresiones, no, con una actitud humilde, de que ha sido gracias a ciertas condiciones que algunos hemos tenido que hemos podido prosperar y que si pudiéramos compartir algunas de esas condiciones, muchas personas saldrían de la pobreza, no en una, no en dos, no en tres generaciones, sino en esta generación. A mí me parece que esa es una parte muy importante. Y la última, hay que irnos preparando porque en un año ya, a pocos días, hay elecciones otra vez. Y así como las elecciones en su momento, creo yo, las elecciones pasadas, también creo que sirvieron, yo decía, una simplemente porque no estás de acuerdo con un modelo, no estás de acuerdo con una visión, pero también porque mucha gente hizo un voto de castigo. Creo que también va a ser un momento oportuno para revisar dónde estamos y a dónde vamos. Y muy particularmente por las personas que votaron por alguna preferencia. En lo personal creo que no es conveniente, no es sano, que en un país tan plural y tan diferente tan diverso como el nuestro, se concentre el poder en un solo partido y que domine el Ejecutivo y domine la Cámara de Diputados y la de Senadores. No es sano. Son muy contados los casos en donde cuando tienes tanto poder te mantienes sereno, te mantienes reflexivo. Son muy contados los casos. Y yo creo que México tiene mucho más que ganar en un régimen más plural, de división de poderes reales, no nada más de papel, reales, que no sea un partido el que domine los poderes, tiene mucho más que ganar, porque aunque se avanza más lento, también los riesgos de retroceso son mucho menores. Y yo creo que estamos en ese escenario, estamos en un riesgo enorme de un retroceso donde las clases medias mexicanas se paupericen, donde el esfuerzo o de muchas generaciones o de esta generación y de enviar a los hijos a la escuela y de obtener un trabajo y de poder ascender se anule, y lo que representa también para las clases populares el poder ascender, porque la pobreza no debe ser más que un estadio, la pobreza no debe ser más que una etapa de la cual desees salir. A donde quieres y debes de tratar de moverte es a una sociedad de clases medias en donde la gente tengamos los bienes materiales suficientes para tener una vida digna, y después que te permita también gozar plenamente de las libertades. Si no se tienen ciertos bienes materiales mínimos, aunque ahora se invoque a la espiritualidad, no se puede tener una vida digna. Y al final del día lo que nos distingue, yo creo que a los seres humanos
de otros seres vivos, pues es la dignidad de las personas. Entonces, bueno, ya llegué a mis 40 minutos, pensé que iba a ser menos, pero quería yo dar una visión pues, completa de las cosas en donde anda uno reflexionando y pues con mucho agradecimiento de poder tener la oportunidad de conversar con ustedes. Muchas gracias.